último dato. Pero a nivel de Taipei hay 81 estaciones y paradas de ese sistema. Lo más importante sería, por ejemplo, la estación de ferrocarril que es de Taipei, donde ahí lo más importante es que ahí convergen diferentes tipos de tránsito, ya sea autobuses, ferrocarril, modalidad. por bicicleta, hay estaciones de todo de bicicleta. Y es muy importante, ¿verdad? Porque eso conecta ahora con todo el sistema de transporte, ¿verdad? Y hace que sea mucho más eficiente. Muy importante destacar que este asentamiento que está ubicado en el centro de todo lo que es el servicio estudiantil, universidad cultural, una muy buena relación. La ubicación ayuda a toda esa gente que se pueda organizar. Algo que ellos hayan visto, esto lo tenemos que mejorar o es materia pendiente, ellos hacen una reflexión en algún momento. Yo primero les felicito porque son capaces de contarnos y me están leyendo que sí que cambiaron con eso en el tema, ¿verdad? Hay algo que para los que implementaron estas mejoras, digamos, ¿verdad? Hoy consideramos materia pendiente, todavía no logrado. Sí. No acá. ¿Acá está diciendo? No, olvídate. No quiero comparar, eso es ejemplo. Ya sé, yo estaba comparado con San Pablo, 20 millones, no sé. Sí, ¿verdad? Tiene también un problema de que su tasa de natalidad es muy baja, Ese es un dato importante. Muy bueno, lo felicito. Según un estudio que se hizo en el 2022, la mayor cantidad de pasajeros que reciben, ¿verdad? Por ejemplo, el ferrocarril o el metro, ¿verdad? De la ciudad, son de aproximadamente 400.000 personas diarias. La conversación que ustedes me hace pensar en un dato importante, la escala de la ciudad. Uno suele decir ciudades intermedias, como si la escala fuera más pequeña. En realidad tiene menos complejidad. Puede ser del mismo tamaño y la misma cantidad de población, pero tiene menos complejidad. Entonces, se decían ciudades intermedias, aquellas que no llegan a la categoría de ciudad principal, ciudad capital, etc., entre las cuales se produce la Asunción. Para nosotros es ciudad capital, para nuestro territorio colindante es ciudad intermedia, porque hay otras ciudades capitales en la región que nos explican, entonces, toda la provisión de servicios y toda la eficiencia en el uso de los servicios tiene que ver con esa escala y con la población. El fenómeno de Smart City no requiere de mayor o menor, requiere de un nuevo uso tecnológico. No importa que quieran las 2 millones que tengan 20, los sean de 50 millones de datos, creo que ya casi no, ¿verdad? Pero es la eficiencia en el tiempo, lo que agradecen en tiempo real. No ya en tiempo, obtener la garantía de obtener el servicio sin mucho protocolo. Por eso está en nuestros celulares. Yo te felicito. Lo interesante de esta ciudad, ¿verdad? Es igual en general, es que es una nación que tiene muchos años. O sea, tiene aproximadamente 70 años, ¿verdad? Y a diferencia de otros países, ¿verdad? Está un poco Sí, o sea, es muy eficaz, ¿verdad? Y también son pioneros, ¿verdad? De la tecnología, ¿verdad? Para lo que viene siendo el transporte público. Creo que para mí es más interesante. muy bien. Yo creo que el transporte público hoy es una característica muy importante en desarrollo urbano y en multimodalidad. Tú puedes llegar caminando, en bicicleta,
¿verdad? En subte, en vehículos privados, en transporte público y hacer el intercambio, no sé, tierra-aire. Muy bueno. Otro, Singapur. ¿Por qué estamos asiáticos? ¿Por qué estamos asiáticos? Mixa un poquitito. No tengo descuento racismo inmáculo, pero de repente estamos solidificando, ¿verdad? Ah, bueno. Después de repente, adelante. Cuéntanos así como la cámara. ¿Cómo? La estación de Sanz. La verdad, en el caso de Barcelona, vale pensar que la antigüedad de la ciudad, los romanos, ¿verdad? La ortogonalidad que trae ese tipo de ciudad como concepto espacial de aquella época, ¿verdad? Y las características de evolución tecnológica, la cual llegamos. Pero intermedio ha pasado por planes urbanísticos muy marcados, ha pasado de ciudades heredadas romanas, ¿verdad? Han pasado a lo que hoy nosotros conocemos como modelo de ciudad comunal, en realidad porque estamos en un momento se replica ese diseño en este territorio, ¿verdad? Y pasan por el higienismo del movimiento moderno y se va a incluir en una ciudad muy ordenada y muy organizada un nuevo modelo de diseño urbano. El plan se encarga de aportar innovación y tecnología en aquel momento, pero sobre todo una nueva organización físico-espacial para la ciudad que tiene que ver con conectores, áreas verdes, un nuevo diseño de almacenamiento, ¿verdad? Y después viene Rueda, y dice, bueno, esto no es suficiente, necesitamos uno cuadrado 9x9, donde el peatón sea capaz de conocer su hábito y el vehículo se traslade y recuperamos esta viabilidad del espacio público, que es la pérdida de la calidad de vida en el espacio urbano hoy, ¿verdad? Entonces se han cambiado sustancialmente desde el punto de vista urbanístico, han cambiado la ciudad y han cambiado cómo se vive y cómo se transforma, cómo se comunican. Y a eso le agregan la eficiencia por el uso de la tecnología, no tanta tecnología como la que acabamos de escuchar, pero la eficiencia de la multimodalidad, porque todo el territorio de España maneja todos los medios de comunicación, maneja suelo, aire, agua, en sus diferentes modalidades, y todas llegan a los sitios más alejados. Eso hace la eficiencia. Nosotros comparemos ahí nomás, ¿verdad? Nosotros tenemos rutas principales, ¿verdad? 1, 2, 3, lo que fuera, ¿verdad? Que van por regiones, ¿verdad? No quiere decir que esté mal, estamos haciendo una comparación de los límites que estamos nosotros estableciendo con ese tipo de diseño. En cambio, ciudades que han tenido cambios administrativos organizacionales muy diferentes a lo largo de su línea de tiempo, han logrado incorporar esta diversidad. Yo creo que hoy el secreto no está en el nuevo modelo urbanístico, será en el sistema de servicios que ofrecemos y en la eficiencia de la movilidad. ¿Por qué? Porque definitivamente más del 50% de la población no vive cerca de donde trabaja. El 90% de lo que estamos acá, bueno, vamos a decir 80%, porque si alguien está pensando en esto, lo más respetable. Pero el 80% de esta sala se traslada sustantivamente para llegar a San Lorenzo. Y San Lorenzo no fue pensada la una para abastecer a San Lorenzo, fue pensada para acercar la universidad un poco más allá del área de la capital. Y si están en San Lorenzo, por cierto,
un beneficio extraordinario dentro de la ciudad contar con este campus que representan áreas verdes, que representa un espacio que aporta oxígeno, ¿verdad? Y diversidad, que son todos ustedes nosotros manejando los recursos de la ciudad. No quiere decir que no lleguemos bien o no con el municipio de San Lorenzo, ni tampoco es mi interés, pero sí somos generadores de cambio, porque somos un elemento que genera cambio positivo, en este caso para la educación e información. ¿Por qué les hablo así? No les hablo mezclando, les hablo para que ustedes, cualquier sea el tema que tengan, piénsenlo un poquitito más, ¿sí? No se queden en solamente estratégicamente en lo que hemos dividido tareas, ¿verdad? Y es bueno que manejen con seguridad su tema, para decir, sí, sin embargo, los compañeros hicieron tal cosa, o sea, traten de intercambiar lógicamente la información. Este intercambio que están diciendo, ya, después yo los nombres hago una sopa letra, entonces, pero me interesa que espontáneamente hayan participado. Por favor, otro. Medellín. Ah, por favor, dámale a Medellín. Otra cosa que no son Medellín. Déjame dar de Medellín. Después me pregunto. Medellín. Medellín. Levanta la mano tímida por lo menos. No hay Medellín. Buscamos ausente a todo el grupo. Otro grupo ausente. ¿Vos sola, Medellín? ¿Vos sola? Hay dos presentes. Adelante. No me vayan a leer, contaminando con los compañeros y las compañeras presentadas. Las ciudades se ubican en la cuenca, se ubican en la base, ¿verdad? La eficiencia en el milagro de Medellín fue, tenemos que superar la fuerza de la base, pero nos ubicamos en la cuenca y el único modo que podemos hacerlo es por aire, ¿verdad? No son los papás de la criatura, porque otros ya lo han hecho, pero sí lo eficiente que fue superar el problema social de periferia que tenían en su perímetro. Lo mismo le ocurre a la ciudad de Caracas. O sea, todas estas ciudades colombinas están ubicadas en zona andina. Cuando vos estás en una, hago paréntesis, cuando nosotros estamos en una zona más bien plana o con poca orografía, la naturalidad, ¿hacia dónde se aloja la periferia? Suponiendo que no tenemos montaña, ¿verdad? ¿Hacia dónde se aloja la periferia? Es una paradoja de estoy diciendo. ¿Hacia dónde se aloja? El Ecuador.
absorbido por la producción de la ciudad se extrapola a sus bordes. Cuando vos estás dentro de un terreno relativamente llano, cuando la explotación no existe, ¿verdad? Las periferias se alojan en el borde y van ocupando territorialmente. Nosotros somos un ejemplo de ocupar periferia. Están ocupando periferia, estamos conurbados, ¿verdad? Por venir de Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, todas las otras ciudades, Italia, no voy a perder el acrónimo. Pero vamos ocupando el territorio en forma horizontal, ¿verdad? Si vamos a aplicar eficiencia con respecto a la comunicación de transporte, lo va a ser un poco complicado, ¿verdad? Necesariamente son las vías terrestres, la multimodalidad que podamos poner a través de respuestas mecánicas, ¿verdad? Para poder llegar hasta la periferia. Cuando vos llegas a la periferia con servicios, transformar la realidad social y el horizonte medio. Justamente en la punta donde se van a poner las patitas de los teleféricos estaban las barriadas no más peligrosas, que están a la periferia. Entonces, esa infraestructura generó un cambio, pero no generó un cambio porque se puso una infraestructura, porque el arquitecto que propuso el lugar de dijo hay que agregar colegios públicos, plazas y bibliotecas. Entonces, las personas que están viviendo ahí no solo van a tener una buena comunicación, van a tener servicios de desarrollo comunitario para que esa población supere la pobreza, ¿verdad? Entonces, uno de los mejores ejemplos modernos en zona latinoamericana y zona latina es Medellín. Tal vez así para ellos exportan el modelo. Entonces, si alguno de ustedes va a leer o lee más adelante, el ejemplo de La Paz, Bolivia es muy similar, es más grande, es más amplio, pero es lo mismo, están en la puerta. ¿Quién le propone a La Paz el sistema que tiene de doble sentido del sistema de cables? El mismo arquitecto que hizo la propuesta de México. Y hoy es una eficiencia que no tiene nombre moverte de la zona alta a la zona baja. A la inversa, en La Paz, Bolivia, la zona alta es donde está la periferia más débil y la zona baja está el alto poder adquisitivo. Al revés, ¿verdad? Y es poder llegar a esa periferia con ese sistema se demuestra que hay que integrarse a modelo médico. Entonces, quiero que tengan así de amplitud cuando ustedes tomen sus casos. Lean el caso, busquen la descripción. Imaginen, ¿será que hay otro similar? Porque va a ocurrir, ustedes nos van a contar eso cuando hagamos otra tarea más adelante, ¿verdad? Son muchos, para nosotros es un compromiso armar grupos de 6 personas, porque son 100. Lo más fácil es decir que éramos de 10, pero perderíamos 4 grupos, porque 6 más unos 4 ya están ahí, acompañándonos. Entonces, no nos va a dar el tiempo. Quiero que otro grupo que quiera aportarnos, como este grupo Barcelona, voy a identificar la ciudad, aquel grupo Medellín y este grupo si algo más quieren aportar, y yo voy a cerrar acá este capítulo, quiero que este trabajo sea el equivalente a un modelo, qué sé yo, de evaluación diagnóstica, porque no es un modelo, no importa, ¿verdad? Para saber hasta dónde les sirvió lo que han venido escuchando y en el momento en el que estamos, hasta dónde les sirvió para aprender. Entonces necesitamos que este trabajo que ustedes hicieron pongan su lección aprendida. Y si pueden compararlo, genial, porque uno aprende por comparación. No es que uno es mejor y otro es peor, no, aprende por comparación, ¿verdad? Y van a ver que cuando tengamos, nosotros lo tenemos ahí asociados, pero en nuestra lista, van a ver que cuando tengamos esa mirada de horizonte, de análisis urbano, con la característica de la explotación y los servicios que tienen las ciudades, nos va a dar una lectura de nuestra situación real, nuestro cubo válido, hacia dónde vamos. Creo que es importante, está bueno el programa, ¿verdad? Pero creo que es importante que tengamos la mirada latinoamericana por las escalas de la ciudad. Pero resulta que estas ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes, São Paulo, por la misma idea, y los muy lejos, entre paréntesis, tienen también otras amenazas. Entonces, con un país de 7 millones de habitantes, no nos podemos ni comparar con la
la aldea que está a 100 kilómetros de Sao Paulo. No lo hago peyorativo, pero es la realidad. Pero la complejidad humana es así. Porque yo tengo que tener eficiencia de servicios, provisión de servicios y diversidad de actividades para que la ciudad sobreviva. Si no tengo diversidad, si es solo una ciudad universitaria y no tengo servicios alrededor que me ofrecen a la ciudad universitaria tendría que ser totalmente autónoma. Tendríamos que tener un eficiente sistema de salud, tendríamos que tener un eficiente sistema de seguridad, tendríamos que tener hasta un eficiente sistema de producción de aprovisionamiento básico que es la alimentación. Hay una dieta que merece el estudiante puede comer empanada y Coca-Cola, ¿verdad? Ni tampoco ir a pagar 40.000 guaraníes por una cuestión de café. Entonces, eso tiene todo un estudio. Y si no somos pública, significa que estamos, o sea, que como universidad le estamos dando oportunidad a nuestros estudiantes, ¿verdad? Es una apología, no lo digo. Pero la complejidad de una ciudad universitaria tiene que contemplar todo eso. Tener una dieta actividad, tener una cobertura, inclusive apoyo psicológico. Si más que menos adultos mayores como nosotros necesitamos cuando llegamos a recordar. Imagínense un joven que por ahí deja toda una familia desarrollada, que está acá solo. O sea, hay muchas situaciones. O que tiene que vivir en pequeños espacios que aprovechan justamente cualquier cosa, una pieza de un baño, o no sé, un baño compartido, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Pero la parte social es importante. Quiero que abran así esa mirada del universo para entender que hablar, voy a cerrar acá, hablar de urbanismo, lo dije en la primera clase, si no me equivoco, es como hablar de la función del hábitat en la arquitectura. Tenemos orgánicamente las mismas necesidades, pero las respuestas son a demanda colectiva. Y ahí es donde hoy se tiene que ser eficiente. Si no somos eficientes, nuestros modelos de ciudad no sirven. Felizmente se parte de la idea que nada es perfecto y que el modelo se puede reflexionar. Entonces viene otra propuesta, que puede ser la misma rueda. Entonces, igual queda la tarea. No, tampoco es para que en la primera tarea ya estemos pensando en cambiar de idea importante con respecto a lo que es la asignatura. Traten de sacar los elementos más importantes que identifican la ciudad, gracias a los detalles que tiene que ver con implantación, infraestructura y población. Eso son lo más importante. Y después agregamos desarrollo tecnológico, que es lo que hoy vimos, que es lo que resulta a una ciudad de jóvenes, como en el caso de ustedes. ¿Sí? Esta tarea a modo de entrega son básicos 2 hojas, pero tengan la capacidad de síntesis cuando van a hablar. No necesitan tener acá no voy a leer. En realidad a mí me toca hablar de, bueno, pero esta nena, estoy viendo justamente en 3 líneas que puso algo de Nueva York, ¿verdad? Que pusiste algo de lo que se dice, ¿verdad? Bueno, no importa. El tema, disculpe, a veces sale lo que no. El tema es que se toma el detalle respetuoso de anotar 6 líneas. Ese no es por los demás, es por vos, ¿verdad? Pero estás respetando lo que dijo tu compañera, lo que dijo tu compañera, ¿verdad? Y esto yo en la mayoría no veo. Hay cosas que uno dice una vez nomás, porque forma parte del discurso, y puede cambiar la comprensión. Después está contando con distintos colores también, ¿verdad? Tiene que saber si te están diciendo no la verdad. Pero tomen nota, reflexionen, ella es capaz de, no voy a probarla, pero es capaz de hacerme una respuesta, ¿sí? Bueno, paro acá. ¿Se entendió? ¿Me escucharon? Bueno, nosotros vamos a... ¿Qué hora tenemos? Bueno, 45 minutos. Esto está absolutamente planificado, ¿verdad? Los últimos 45 minutos. Tenemos ahora, en base a lo que ustedes ya han hecho
con estos estudios de caso de qué es hablar de espacio urbano, porque el espacio urbano es parte sustancial de la ciudad, ¿verdad? El espacio urbano, así como está, si ustedes ven, hay como 25 láminas, o más, 27 por ahí. 42 que no nos multiplicamos por también. Hay 42 láminas. Esa es la exageración de la exageración para dar pequeños clichés donde la información está muy sesgada. No es, bueno, cuando me escuchen, seguir hablando. Les quiero pedir algo a aquellas nenas que estaban casi haciendo crochet ahí atrás. No sé qué están haciendo. Todos ese grupo no quiere venir acá, por favor. Las 4. Y hay una tímida que se esconde. Ustedes no saben que el profe desde acá tiene 180 grados. Lo veo a todos. A ella la tengo que mirar de frente para verle la cara. Voluntariamente están viniendo hacia adelante. Canta. Bueno, no es por el esfuerzo de gritar. No es por el esfuerzo de gritar. Es porque no quiero perder lo que quería decir, ¿verdad? Es porque este material está muy detallado para que para ustedes sea un elemento de consulta muy preciso, ¿sí? Pero no está para que ni yo, ni la profe Dulce, ni Ricardo estemos leyendo las 42 láminas y ustedes también, ¿ok? El contenido está sintetizado en un modelo PowerPoint tipo placas, ¿verdad? Con algunos datos principales. No podemos hablar de urbanismo y de ciudad si es que no manejamos el espacio urbano, que es lo que diferencia del espacio rural. Bueno, aquí está adelante. Ustedes van a decirme, así en una tirada, menos de estas dos personas que están acá adelante, las estoy torturando, ¿qué diferencia sustancial? Se aceptan opiniones de la tercera línea. ¿Qué diferencia sustancial supone entre espacio urbano y espacio rural? Concepto, espacio urbano, concepto, espacio rural. ¿Qué se les ocurre? No, esta mesa no. No, esta mesa. ¿Qué me dice el llano allá? Bueno, me gusta por poner a las palabras sentido común, ¿verdad? Deben entender, ¿verdad? ¿Qué más entienden? Obviamente no estamos repitiendo ningún formulado, ninguna descripción científica, ¿verdad? ¿Qué entienden como espacio de esta línea para atrás? ¿Qué entienden por espacio urbano y en contraposición? ¿Qué supone espacio rural? ¿Está bien lo que dijo la compañera? ¿Algo más que quieran decir después de lo que han comentado? Bajo la cabeza. ¿Qué me dicen ustedes?
densidad, no digas mayor ni menor, ¿qué es densidad? Cantidad de personas por unidad de territorio. Digo unidad de territorio porque ya no son metros cuadrados, son hectáreas, por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando digo densidad es cuánta gente hay en un territorio. Y puede haber muchísima gente en pequeños desarrollos. Puede haber muchas personas en ciudades muy densificadas actualmente y se rompen los parámetros de mayor cantidad por metro cuadrado porque justamente las altas densidades hoy hacen a la categoría de la ciudad, ¿verdad? Nosotros, si hagamos una mirada muy rápida, ¿verdad? Solemos manejar datos teóricos, son sumamente teóricos, de decir 40, 60, 120, 40 baja, 60 media, 120 alta. Es absoluta y totalmente teórica. En grandes áreas urbanas, ese 120 es más de 600 habitantes por hectárea, ese 40 es más de 200 habitantes por hectárea, porque las densidades, la cantidad de gente en un mismo lugar es muy importante, es mayor, ¿verdad? Y el efecto contrario, la desertización, la pérdida de habitabilidad de los lugares, la pérdida de población, hace factores negativos de ocupación del territorio que hace que probablemente en consecuencia de que no tiene suficiente cantidad de servicios que necesitan para vivir, por tanto necesariamente va a quedar muy poca ocupación territorial por parte de las personas o de quien vive porque no hay servicios. Entonces, cuando hablamos de urbanismo, es siempre una relación combinada de factores. No es solamente la ocupación del territorio, ¿verdad? No es un estándar fijo, no es ciudades de más de 1 millón de habitantes. ¿Qué pasa con los 20 millones de São Paulo? ¿Qué pasa con los más de 10 de Buenos Aires sin su conurbado famoso? Que también está por los 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando las ciudades absorben tanta cantidad de población? Porque definitivamente tienen oferta laboral o demanda laboral. No quiere decir que tienen buena oferta de servicios o de alimentación, sino que es laboral. ¿Y qué le pasa al campo, o sea, a la zona periférica, cuyas personas se han trasladado a las ciudades para buscar mejores oportunidades laborales y de formación y han dejado el campo? No existe la palabra campo-ciudad tan rígida, pues una voz bonita, ¿verdad? Han dejado el campo desprovisto de una población adecuada para también generar todos los servicios que se requieren en el campo. O sea, yo no puedo matemáticamente decidir, aquí voy a nuclear 30 millones de habitantes y allá 5 o 2 o 500.000. Esos 500.000, 700.000 originalmente que tiene nuestra Asunción, cuando uno viene toda la área metropolitana a trabajar a Asunción, ¿verdad? Necesita de servicios, necesita de vivienda, necesita de educación, necesita de infraestructura. Bueno, todo eso ya lo hemos dicho varias veces, pero lo más importante es el concepto. Por eso me quedé exactamente en la carátula de nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros analizamos el espacio urbano porque nos interesa la calidad de la diversidad y la oportunidad que ofrecen en la vida y el desarrollo de las personas. El área rural no es terciaria, es productiva y va a tener que generar elementos importantes para la ciudad, como los alimentos, ¿verdad? Para que pueda sobrevivir, pero no deja de tener sus demandas. Conceptualmente podríamos decir que es lo mismo, porque yo tengo que habitar, trabajar, educar, tener cobertura sanitaria y tener buena infraestructura de movilidad y servicios, esté o no en un área rural o en un área urbana, ¿sí? Pero en particular, ese espacio urbano multidimensional en el cual se producen todas estas funciones es el que nos interesa analizar en este capítulo. ¿Está? No es una mera comparación urbano-rural, es la necesidad de definir lo que sí o sí
tiene que tener un espacio para que lo consideremos espacio urbano, ¿sí? Obviamente forma parte de la ciudad, por eso es urbano, urbis, que podríamos decir, ¿verdad? Y sin leer los conceptos al detalle que ustedes tienen, no tiene sentido si no es el lugar en el cual se identifica la comunidad. O sea, el Asunceno es Asunceno, el de Encarnación, el de Villarrica es de otra república, pero es de Villarrica, ¿verdad? Amo Villarrica, se pueden decir. Pero cada uno tiene su impronta, sus costumbres, y si transitoriamente se trasladan de ciudad para estudiar, no sé, para trabajar, no quiere decir que se desvinculan totalmente de su sitio original, ¿verdad? Pero al final, dice acá, el espacio urbano tiene que ofrecerme identidad, arraigo y posibilidad de sobrevivir. Para su posibilidad de sobrevivir significa que voy a tener diversidad de usos. Si yo no tengo diversidad de usos, no hay posibilidad de sobrevivir. Esa es una intención de lectura comprensiva para abordar esto. O sea, no se trata de que nosotros tenemos una receta y punto por punto la repiten de memoria. Se trata de comprender. Entonces, si hablamos de urbanismo, urbis es comportamiento de las personas que están ubicadas en un lugar, ¿verdad? Si hablamos de urbanismo, uno tenemos que entender dónde se ubican las personas para relacionarse y para progresar. Y ese relacionarse y progresar tiene que ver con sitios adecuados y equipados para ese desarrollo. Para que yo pueda desarrollarme tiene que haber la oportunidad de la multifunción. Tengo que tener oportunidad de trabajar, de estudiar, de comerciar, de recrearme, de descansar como actividad. Y requiero de servicios básicos, que por un lado es alimentación, seguridad y salud, que me están prestando un servicio, son equipamientos que me prestan un servicio, y por otra parte requiero de infraestructura que asegure que yo tenga el agua, la luz, como bien lo dice los Smart City, el manejo de los residuos, y ahí ustedes podrían hacer el ejercicio cuántas calles, cuántas veredas limpias ven en su entorno, ¿verdad? Yo, no sé, creo que está en esa gran materia pendiente. Puede ir, y no voy a decir nombres porque uno siempre compara injustamente, pero ciudades muy cercanas nuestras, fuera de frontera, tienen espacios públicos, es la calle, limpia. Nosotros no hay caso. ¿Para qué puedo tirar? ¿Para qué voy a guardar en una bolsa si puedo tirar por el camino? En mi casa, yo vivo en el centro de Asunción, tenemos una vereda con un pedacito de plástico que no crece, porque lo regamos y viene la municipalidad que y no deja raíces. El regamos, ¿verdad? Pero y así estamos peleando con la municipalidad para que crezca el pasto. Pero ¿para qué sirve ese pedazo? Para que los perros del barrio lo usen de gana, ¿verdad? Tenemos una cámara, el vecino tiene una cámara, el otro tiene una cámara, estamos todos preocupados por la seguridad y pusimos un cartel con alguien que lleva un perro y dice, recoja su basura, lo estamos mirando. Dejaron de usar nuestro pequeño jardincito de barrio, ¿verdad? Era un pedazo que nunca tuvo vereda, en realidad se me fue mango, le dije, bien, teníamos un limón, por ahí otro limón, digamos que la ciudad de Asunción era la ciudad de los naranjos y flores, ¿no? Eran limones. Bueno, pero el uso del espacio público tiene que ver también con el respeto que hacen los demás. Encima me encuentro con la propia, yo digo, tengo un perro grande, ya sé. Además te tengo guardado en mi grabación. Le dije, ¿verdad? Hola, jamás hemos filmado, pero tuvimos que poner ese cartelito. No sé. Bueno, punto. El espacio urbano es complejo. Interrúmpanme. Yo les cuento que no leo literal. El trabajo de lectura es para ustedes, ¿sí? El espacio urbano, ¿cuántos elementos ven ustedes ahí? Yo ya dije muchas de esas cosas. ¿Qué vemos? Espacio patronal, verdes, muy artísticos, ¿verdad? Digo artísticos porque, bueno, con el Caribe ya es mantenida, pero bueno, está bien, verdes. Después,
lado. Otra infraestructura visual. La calle. O sea, el pavimento, ¿verdad? Muy bien. En realidad el espacio humano es complejo, ¿verdad? Tiene vías de comunicación, ¿verdad? Tiene bordes naturales y bordes edificados, en este caso una ribera, ¿verdad? Borde de un río, lo que fuera. Nuestra bahía de Asunción, tiene una cornisa, o sea, un borde construido que hace a la mirada del área consolidada, ¿verdad? Yo veo una ciudad consolidada y veo un borde visual, que es lo que parece ser una red. Tengo equipamientos entendidos como elementos que pongo en el espacio público para que puedan ser utilizados. Y ahí les quiero aclarar un concepto muy importante. Cuando utilizo la palabra equipamientos, hay que manejar cuál es la función de la palabra equipamiento, ¿verdad? Equipamiento es dotar un espacio para que preste la utilidad o el servicio que corresponde, ¿verdad? Eso es equipar, ¿verdad? Para nosotros, equipamiento desde el punto de vista urbano son todos aquellos usos que colaboran en el hábitat, que no es lo que yo veo acá precisamente. Yo estoy viendo equipamientos como elementos muebles, ¿verdad? Que están armando un espacio público compartido, ¿verdad? Estoy viendo asientos, qué sé yo, cosas móviles, ¿verdad? Pero no puedo pensar en una ciudad sin dotarla de equipamiento. Entonces, el concepto de equipamiento urbano también se suele confundir con servicio. En realidad el equipamiento presta un servicio, pero no es un servicio, porque la ciudad necesita servicios. Servicio es un afluente a la ciudad de lo importante para sobrevivir. Dígame un servicio que necesita la ciudad y cualquier otro lugar. Eso es más o menos un equipamiento, pero decime, ¿cuál? Gracias. Servicio es más sustancial, lo otro es el detalle, ¿sí? ¿Saben por qué les digo? Porque cuando ustedes, ¿qué se me llama? Sexto, ahora sí bajamos al sexto, ahora me acuerdo. Antes estaban en octavo y era un problema para hacer diseño urbano, pero no sacaban esta materia y no podían dar diseño urbano. No aprendían esta materia en realidad. Cuando yo trabajo el espacio público, puedo dotar de determinados elementos que complementan el espacio. Dotar significa el mobiliario, como sillas, como mesas, hasta el alumbrado público es una dotación, porque hay de faroles, porque las pilastras, o sea, los pilares grandes son un servicio, porque están atados a una red, etc. Aumenta la complejidad, ¿verdad? Desde el punto de vista funcional para la ciudad, el equipamiento es aquel uso necesario para que se produzca el hábitat, o sea, la habitación. ¿Y cuál es ese uso necesario? El hábitat. ¿Qué ocurriría si nosotros no tuviéramos salud? La misma caja. Si nosotros no tuviéramos salud, no tuviéramos educación, no tuviéramos oportunidad de recreación, no tuviéramos oportunidad de actividades culturales, ¿qué tipo de ciudad sería si faltara eso? Sería un tipo de ciudad, ¿verdad? ¿Qué tipo de ciudad sería? No necesariamente. Probablemente sería una ciudad muy limitada en las funciones que le ofrece al día. Entonces, yo por ejemplo estoy en una ciudad industrial, significa que vivo de una industria, ¿verdad?, en la cual trabajo, pero además requiero de ciertos equipamientos para que mi familia esté conmigo. Entonces, si yo vivo en una ciudad industrial, ¿cuáles son los equipamientos que necesito para que mi familia esté conmigo?
Vivienda es una necesidad, pero no un servicio. Escuelas, áreas verdes, salud, ¿falta algo? ¿Estamos acá? Educación. Entonces, estas funciones no son servicios, o sea, nos prestan un servicio, ¿verdad? Pero son equipamientos para la ciudad. Si en una ciudad yo no dejo solamente la vivienda y el trabajo, voy organizando lo que fueron los suburbios en la revolución industrial, ¿verdad? O sea, la gente trabaja, viene a dormir y se vuelve a ir. Las explotaciones mineras que fueron insalubres, ¿verdad? Trabajan, duermen, vuelven, etc. Pero no tienen oportunidad de desarrollarse y de desarrollar familia, porque no existe el equipamiento. Entonces, cuando yo hablo de equipamiento a nivel de ciudad, a nivel de espacio público, son esos elementos funcionales que complementan, y esta palabra es clave, el hábitat. No puede haber una zona residencial si yo no tengo dónde estén los niños, dónde pueda hacer un intercambio, pueda agregar algún tipo de ¿cómo se llama?, de actividad comercial. El comercio no es equipamiento tampoco, es una actividad, ¿verdad? Pero yo tengo que tener, como dijo la compañera, salud, educación, recreación, culto. Son elementos que me hacen a mí individuo completo. Imagínense que no sé si le vamos a tocar, hay un modelo de ciudad muy linda como diseño urbano, Salvador, ¿cómo se llama? San Salvador, que es una propuesta en el desierto de Atacama, en Chile. No es Chile, es Atacama. Bueno, en Chile. Chile es una longitud de terreno dentro del continente, ¿verdad? Y tenían explotación del salitre. San Salvador se llama así. Hicieron una ciudad geométricamente como Canberra en Australia. Leí que Australia es el país que no tiene que visitar, dejar de visitar alguna vez. Está lejano para nosotros. Bueno, la propuesta de Canberra es geométricamente similar a esta ciudad de San Salvador, de allá en Chile, que se hizo con el tema de la explotación del salitre, el diseño de la ciudad. Pero terminó la explotación y la ciudad se la tragó el desierto. ¿Sí? O sea, vos podés hacer un diseño urbano articulado. Además, la propuesta para el desierto se supone que es mejor que esté bajo tierra por protegerse de la rigurosidad del tiempo, ¿verdad? No se puede al final comparar solamente desde el punto de vista de la forma, porque la ciudad de Canberra, estas curvas están rodeadas de agua, porque lo que hace Australia es tener un gran desierto en el medio de un país continente, ¿verdad? Y las ciudades están en los bordes. Entonces, aparte de estar en los bordes, trabajan con el agua. Es un trabajo fantástico, de diseño urbano hermoso, ¿verdad? Ese dibujito muy bonito puesto en el desierto fue bueno mientras había gente en el proceso de la explotación minera. Después desapareció. Pero el diseño era interesante. Bueno, vuelvo para atrás. No puedo armar una ciudad como esta si no tiene educación, salud, recreación, culto, porque hasta la vivencia. Yo no puedo estar, no soy un esclavo, no puedo levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 5 de la tarde sin haber socializado, sin haber tenido oportunidad de socializar. No me hace ser humano. Y tampoco soy un robot, porque finalmente tengo necesidades de comunicación y de vinculación. Entonces, para hacer estos elementos que hoy conforman componentes del espacio urbano, no necesariamente están dotando, están equipando el lugar, pero no es el concepto de equipamiento, ¿se entiende? Equipamiento como función complementa al hábitat, que es la habitación, y es para que haya una multifunción dentro de la ciudad. Si no es así, la ciudad no sobrevive, a no ser que haya sido diseñada para un objetivo y por un tiempo limitado, como el caso que les comento. Bueno, entonces la característica del espacio urbano, el espacio urbano que es el que se da donde están las ciudades, es una heterogeneidad de componentes. Y ahí vuelvo para atrás, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos infraestructura? Sí, ¿verdad? ¿Infraestructura cuál? Vial, ¿verdad?
¿Cuál es la otra infraestructura? Piensa en redes. ¿Cuál es la otra infraestructura que necesita la ciudad? Por tanto, el espacio. El agua. Redes de abastecimiento de agua. Otra red. Por algo no está acá. Otro sistema de red. Comunicación, instalación eléctrica, desagües pluviales, alcantarillados y recolección de basura, ¿verdad? Todo eso son infraestructuras que están en la ciudad y en cualquier lugar organizado en realidad, ¿verdad? Pero hay otros elementos. Comunicación es muy importante, ya vimos la ciudad programada a través de un sistema digital o analógico. Bueno, no puede haber, o sea, lo ideal es que haya comunicación, ¿verdad? Si no hay comunicación, la ciudad no progresaría tampoco, ¿verdad? Entonces, se asocia infraestructura y comunicación urbana, no necesariamente porque es una fórmula. Yo opino que infraestructura y comunicación son dos sistemas, porque hoy la comunicación ni siquiera necesita redes. Por eso vimos los ejemplos de Marx, ¿sí? Bueno, pero si lo analizamos, estamos sacando de información bibliográfica, ¿verdad? Si analizamos esos componentes, por un lado, infraestructura. O sea, yo tengo un territorio, esta es una ciudad, estas son las calles, estas son las manzanas y estas son las viviendas. Son ustedes, ¿verdad? Para que esto exista, ¿qué ocurriría si todo el momento fuera así? Si no tuviéramos un lugar para dormir, un lugar para comer, un lugar de asistencia sanitaria, un lugar para educarnos, no podríamos funcionar, ¿verdad? Acá estamos cumpliendo una función específica que tiene que ver con la educación y bueno, hasta acá estamos bien, ¿verdad? Pero esta pequeña ciudad, para funcionar como ciudad, volvemos a la otra hojita, tiene que tener una serie de atributos, ¿sí? Esos atributos son infraestructura, ¿estamos de acuerdo? Para esta ciudad lo primero que hago es cargas y desfumados, ¿verdad? Trazo los ejes, así como se habla nomás. Bueno, por otra parte tengo detrás del vidrio, áreas verdes, ¿verdad? O sea, tengo espacio verde, tengo áreas de función específica. Áreas de función específica que forman parte, se llama equipamiento urbano. Y esa es la dicotomía del concepto, ¿verdad? Equipar es dotar de función de un sitio. Pero cuando hablo dentro de la ciudad, se asocia, no digo bueno ni malo, ni quiero confundirme, se asocia con elementos que tienen que estar dentro de los sitios urbanizados para tener una mejor oferta de servicios. Entonces voy a tener, no sé, bancos, voy a tener iluminación de poca escala, que serían farolas o algo parecido, voy a tener quizás entra la parada como parte del equipamiento, pero la parada es parte de un sistema. Porque el sistema, muy buen tu comentario, el sistema de transporte público son redes, son líneas de transporte, son itinerarios, ¿verdad? La parada es conceptualmente parte del sistema, es funcional, ¿verdad? Pero para la ciudad la parada es un mobiliario, ¿sí? Y ese mobiliario forma parte de un equipamiento, porque el concepto de equipar es dotar, o sea, dar utilidad. Esto es importante porque yo tengo agua. Entonces, si yo tengo un área verde y no tengo la posibilidad de que esto tenga, podría poner aleatoriamente una fuente artística, pero si yo tengo una red, no puedo poner la fuente, ¿sí? La fuente es el equipamiento y la red que trae el agua es la infraestructura, ¿sí? Entonces, mirándolo ahí, ¿verdad? Infraestructura ya se entiende, es lo duro, es lo que recibimos y expulsamos de la ciudad, los nervios, ¿sí? La columna vertebral y los nervios de la ciudad es la infraestructura. La comunicación es una necesidad. Hoy ni siquiera necesita tener mucha infraestructura, puede tener un sistema eficiente como infraestructura en las ciudades más. Equipamientos son elementos dentro de los espacios urbanos que complementan las funciones. Educación, ok,
Yo voy a tener elementos que me sirven dentro de la función de educación para que yo interprete que estoy llegando a un colegio. Pero funcionalmente el colegio en sí es un equipamiento, porque produce educación. Sin educación no tengo diversidad de usos. La parte de salud, sanatorios, puestos asistenciales, puestos de salud, lo que quiera, es un servicio, pero es un equipamiento, presta servicio con un equipamiento. Áreas verdes es un equipamiento, pero además brinda un hábitat que hace que sea habitable el lugar. ¿Qué pasaría si no tuviéramos áreas verdes? Hay ciudades que no tienen diversidad por sus características topográficas, orográficas, lo que sea, no tienen diversidad, pero crean, o sea, el arquitecto, el diseñador urbano, el urbanista termina creando pequeños espacios en los cuales haya el elemento transitorio que apacigüe vientos, frecuencia de iluminación y sonidos, ¿verdad? Para eso sirve el ángulo verde. Prestan, esa es una función complementaria a la ciudad, porque están dando alimentación. Es una función complementaria. El mercado es parte de un servicio. Pero lo que vos pongas, los elementos que vos lo estás equipando, el concepto de equipar siempre crea una dificultad de entender. Por eso es bueno decir dotar, yo le doy parte. La función el mercado es el que está prestando el servicio de equipamiento, que es la parte pasiva, ¿verdad? El mercado. Lo que yo ponga, transitoriamente, son mobiliarios. Entonces, vamos a ver. Tengo transporte público, el sistema es el transporte, el mobiliario, la parada, ¿verdad? El mercado presta el servicio. El servicio es el intercambio de productos básicos, ¿verdad? El elemento móvil o que está equipando el mercado pueden ser los kioscos. Si es que no hay espacio, no sé, los supermercados hay toda una función arquitectónica, ¿verdad? Pero el kiosco es un equipamiento. La cartelería es una dotación de elementos que forman parte de las visuales. Entonces, cartelería, señalética, luminancia, hasta la orientación. El número de mi casa está puesto sobre una pared roja con letra blanca para que se vea el número. O sea, todo presta una función y tiene algo en particular, ¿verdad? La ciudad, si nosotros no tuviéramos componentes naturales o artificiales que nos ayuden a orientarnos, no tendríamos patrones, no tendríamos referencias. Y además pueden distinguir una ciudad de otra. Aquellas ciudades que han sido pensadas orgánicamente, o sea, en su conjunto, y tienen todos los servicios, todos los equipamientos, están pensadas a escala de la cantidad de usuarios que tiene, y además se actualiza permanentemente, va creando una identidad. Entonces voy a decir, me hace acordar a Villarrica. ¿Qué me hace acordar a mí particularmente a Villarrica? Una vez que mis hijos, ya todos grandes, fueron con unos amigos de la de Villarrica, viene la tontería que hago, y vinieron fantásticamente impresionados porque se fueron a la plaza y al parque. Nosotros vivimos en el centro de Asunción, con el centro de las 4 plazas, con la Plaza Italia también en el centro de la casa, pero y a la Plaza Italia no se va acá la muchachada de mi casa, ¿verdad? Esa vez se fueron a Villarrica y ir caminando de la casa de estos amigos que tenían muchos hijos, se llevaron los míos también, en la escuelita se llevó más uno. Se fueron al parque, entraron, se sentaron, cosas tan tontas que te dice un niño, pero que te hace reflexionar, ¿verdad? Nos fuimos caminando con la tía al parque, nos sentamos, comimos un helado. Yo no podía creer lo que estaba diciendo. Tenemos una plaza, pero ¿cuántas veces nos vamos con nuestros hijos, nuestros hermanitos, a que el muchachito o la nena se divierta y está ahí mirándole? Nunca, porque estamos ocupados, ¿verdad?
Entonces, ¿qué recuperó en la memoria de mis hijos de esa visita? Que yo la recreo al contarles, ¿verdad? El placer del uso del espacio público, cuyos niños urbanos, ya no digo más de mi barrio porque ya voy a hablar mucho, cuyos niños urbanos se lo saben de tu casa al colegio, de colegio a tu casa, etcétera, ¿verdad? No se enteran de que existe un espacio público, porque además consideran que es peligroso. Yo no voy a dejar a mis hijos en la placita de mi casa con la muerte y los vengo a buscar. Es categórico que no los voy a encontrar, pero no Villarrica. Entonces, ojo, no me estoy burlando ni lo digo peyorativamente, es el placer del uso del espacio público, ¿verdad? Si ese espacio público está bien ubicado, bien equipado, bien iluminado, bien diseñado, con diversidad de usos, es un espacio que se utiliza, ¿verdad? No hagan ahora esta impronta de copiemos Barcelona y pongamos banquitos en el medio de la calle, ¿verdad? ¿Conocen ustedes cuando van bajando Brasil, España, ¿verdad? Una barra baja y un triangulito? ¿Se ubican? Después ya va como si nos fuéramos hacia, movimiento para acá, como hacia Artigas, digamos, ¿verdad? Se escriben Juan de Salazar, ven el que hay en Chile, dos banquitos de porquería con el palabrota de hormigo. Quiero saber quién se sienta en ese banquito. Y encima pintado así una maquinita en una cuadrícula. Eso no es cultura urbana ni mucho menos. Es un asesinato. ¿Quién se va a sentar en ese banquito? ¿Qué hizo el granel a la vuelta? Que por cierto, la idea fue buena, pero falló en su mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué hizo el granel a la vuelta? Sacó un módulo, hizo una infraestructura, puso jardín. Lamentablemente el propio jardín nunca verificaban que esa estructura era muy débil, o sea, terminó siendo una basura en el medio de la vereda, pero la idea del granel fue buena. Fue muchísimo más interesante que esos banquitos de hormigón, pintando cuadriláteros naranja y verde, no sé cómo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con el espacio público? Piensen en el granel. Eso no quiere decir que yo tengo que ocupar la vereda, no es mi discurso. Pero si yo voy a dotar de un mobiliario, un espacio público que no va a servir, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Disculpen, mi intención no es la lectura total. Pásamela por última vez la otra. Estos elementos que están acá, no creo que yo les hable, me pierdo, que capaz les quiero decir muchas cosas. Todo esto, nuestros ojos lo perciben al unísono, no lo están percibiendo por separado, ¿verdad? Pero si yo miro por separado, tengo espacios exteriores públicos, tengo infraestructura, tengo equipamiento, que atendieron algo por lo menos el concepto de equipamiento, puedo tener el concepto de espacio público privado. Esto es un componente híbrido. No necesariamente necesito una propuesta Villa Ibu o Villa Cenávita de casitas iguales. Pero hoy tengo una geografía visual urbana que también me ubica donde estoy, ¿verdad? No es un equipamiento, es una visual urbana de referencia. Tengo un medio natural y tengo un mobiliario. Ese medio natural puede ser un medio natural o sea, producido, cuya sensación es esta, pero en realidad no fue originalmente natural, ¿sí? Y hoy, con el ejemplo de Medellín es magnífico ejemplo. Hoy yo puedo, aunque tenga una ladera de montaña, generar equipamientos que son las escuelas y las bibliotecas, que por cierto la biblioteca son unas cajas negras, así, un contraste total, pero el tratamiento hasta chorros de agua, donde los niños sencillamente se mojan, ¿verdad? Y usan el espacio público, o sea, una cantidad de equipamientos inmobiliarios que hacen el espacio público sea interesante de ser utilizado. ¿Sí? Bueno, entonces todo esto que está puesto en forma separada forma parte de su conjunto de elementos que arman el concepto de espacio urbano en la ciudad para una multifunción. Adelante. Entonces, espacios exteriores es otro concepto. Se entendió hasta acá equipamiento urbano, y el concepto de equipamiento para el urbanismo se entendió también, ¿sí? Cuando lleguen al diseño urbano, que es noveno décimo,
van a acordarse de este tema, ¿sí? Porque yo no puedo tener un desarrollo urbano sin elementos complementarios que permiten la otro tipo de actividad. Bueno, espacios exteriores. Adelante. Díganme la hora, vamos a parar cuando digamos la hora. Ya llegamos a la hora, bueno, qué bárbaro. Bueno, dígame otro espacio exterior. Este es el espacio exterior por excelencia. Antes de hacerles yo la pregunta, ¿verdad? La calle es el espacio exterior presente. Y hay otros espacios exteriores en la ciudad. ¿Cuáles son? Parques, plazas, espacios diseñados para algún tipo de intercambio, ¿verdad? O sea, ese aporte entre público y privado, espacio público y espacio compartido, forma parte de un tejido urbano de una ciudad que tiene dotación de equipamientos, que tiene mobiliarios y que tiene que ser preservado. Sin eso sería una geografía de Carlos y de Cumanos, ¿verdad? Ordenadas y nada más. Lo hace vivencial el hecho que aparezca. Bueno, pasando más rápido, el más importante es la calle, porque la calle es el punto de intercambio, es el punto donde me relaciono. No hay un espacio público por excelencia que no sea la calle. ¿Sí? Pasando. La calle tiene que ver con categorías, con esto es otro tema que tiene que ver con la complejidad urbana. Ustedes vieron el tema de complejidad urbana y tiene que ver con estos espacios que se recuperan, que habrán visto en algunos de sus ejemplos, espacios que eran infraestructuras viales que hoy son áreas parquizadas. O sea, estamos humanizando el espacio. ¿Sí? Pasamos. Y esto que bueno, no puedo humanizar, pero le incorporo de ciertos elementos, ¿verdad? Esto no es nada original propio de un solo lugar. En muchos lugares ocurre porque prácticamente no existen áreas verdes. Sí se ha logrado, si analizan esta imagen, se ha logrado unificar calle vereda, esto hace que sea más amplio. Se ponen los volardos para respetar al peatón y para que las motos no pasen por la vereda o algo parecido, ¿verdad? Y incorporan elementos externos para darle vitalidad, dinamismo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver el uso del color, puede ser monocromático, pero como no hay verdes, se agregan otros. O sea, la ciudad tiene eso. La ciudad, el área urbana tiene esas posibilidades de uso. Cuando hacemos la plaza, ya hablaremos más adelante. Hablábamos de la calle, hablábamos de la plaza. Son componentes del espacio urbano. El parque. ¿Qué es la diferencia entre calle, plaza y parque? ¿Cuál es la diferencia? Escala. La diferencia es la escala. La escala y la escala y la frecuencia de uso. La calle es diaria, ¿verdad? La plaza es casual y el parque es eventual. Porque la plaza tiene que estar a máximo 4 o 5 cuadras de la habitación. ¿Qué quiere decir? Que en un barrio no tiene que haber uno, tiene que haber 3 o 4 plazas. Pero un parque le sirve a 2 o 3 barrios, porque es un espacio más importante y abastece a más cantidad de personas. Entonces, es la escala y la capacidad de uso, que es la cantidad de personas que pueden utilizar. Y este es otro concepto que está dentro del espacio, que no es ni calle, ni plaza, ni parque, que son los espacios visuales que recibe la ciudad, aunque sean de propiedad privada. Los edificios, por ejemplo, que están obligados a retirarse para no hacer una línea de edificación, una muralla, ¿verdad? Unos 4, otros 6 metros, yo creo que algunos debería tener más, ¿verdad? Lo que hacen es, pasar a la imagen, la anterior, es ahí. Al yo poner ese cerco transparente, estoy protegiendo la vivienda, estoy cediendo visualmente el espacio público, el espacio privado al público, y lo que hago es agrandar la óptica. Imagínense si yo voy la peligrosidad de una calle en la cual todos son murallas. Hay barrios residenciales donde no vayas luego caminando, no porque hay casas de personas de mucha relevancia que pueden ser asaltadas. Una fantasía lo que acabo de decir. Es porque estas casas tienen unos murallones de 2 metros y medio y ocupan 100 metros. Vos vas a caminar 100 metros sin que alguien se entere que te dio un infarto. No digo que te asaltaron, ¿verdad? O que te caíste y te golpeaste la sien, te quedaste inconsciente. O
sea, esa barrera visual de una muralla de 100 metros es un error urbano crítico, ¿sí? Sobre todo por la seguridad. Felizmente lo disfrazan y le ponen setos verdes, pero sigue siendo inseguro. Bueno, entonces yo puedo tener en ese espacio público calle, puedo tener una amplitud visual, y esa amplitud visual es gracias al ceder, ya les paro aquí, al ceder visualmente el espacio privado al público. El verdadero arquitecto juega con eso, porque está haciendo, no agradable a la vista, sino que está prolongando la visual, y lo que gana es su arquitectura. ¿Sí? Terminamos. ¿Se entendió? Disculpen si a alguno les dejé hablar, y gracias a los que participaron.